el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Tremendo lo que el Señor le dijo al pueblo, ¿verdad?, de Israel, porque ellos habían hablado, ¿verdad?, sobre Moisés después de todas las maravillas que se habían manifestado cuando el Señor los saca de Egipto a ellos, después que estuvieron en ese lugar y se manifiesta la gloria de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí 400 años en esclavitud y se levanta Moisés, ya dirigido por Dios después de bastante tiempo, y los logra sacar de ese lugar después de mucho tiempo también. No se crea usted que eso fue, porque en la historia iban contando, pero uno dice, ay, eso fue que él llegó y lo sacó y duró menos, pasó tiempo. Ese proceso que duró Moisés para sacarlo fue tiempo, pero lo más tremendo fue que en todo ese proceso que ellos vivieron, todavía habían ellos maldad, todavía en ellos había iniquidad, todavía en ellos había palabras negativas, y lo que veían era lo malo, porque tú sabes que 400 años de esclavitud te llevan a ser una persona negativa y a nunca ver lo bueno. Eso es una realidad. Cuando tú duras mucho tiempo viendo lo malo, que sucede todo el tiempo lo malo, cuando te van a decir, Dios te dice tal cosa, tú dices, ya, sí, ¿será que eso es verdad? Como le pasó a Sara cuando le dijeron que podía tener un hijo, y se echó a reír, ¿verdad? Porque no creyó. Bueno, así le estaba pasando al pueblo de Israel. O sea, ellos duraron tanto tiempo esclavos que cuando llegó el momento de la libertad a su vida, cuando los sacan, cuando ellos, empiezan a ver que las plagas vinieron, que luego el rey el faraón le dijo, llévatelo por la última plaga que fue la muerte, los saca y los persiguen. Ellos todavía estaban con ese rencor. Nada, nos vas a llevar a este desierto y mira que nos persiguen, nos van a matar. El Señor les abrió el mar rojo, pasaron por el mar rojo. Después que ellos pasaron, les trancó el agua, se murieron todos los egipcios en ese lugar que los perseguían. Pasaron, tenían sed. Ay, nos vamos a morir aquí en este desierto porque no hay agua. Les dio el agua. Ay, mira que tenemos hambre, aquí está el maná. Mira que tenemos ganas de comer carne, queremos pollo, le dio codorniz. O sea, todo el tiempo le daba lo que le decía y todo el tiempo se quejaba. Nunca había una palabra de vida sobre la boca de ellos cuando ya ellos estaban libres, cuando ya ellos no eran esclavos, cuando ellos estaban allí en libertad y estaban caminando con la presencia de Dios, como dice la palabra, que en la noche había una columna de fuego, en el día había una nube que los protegía del sol, o sea, tenían maná para comer, estaba la ropa de ellos nunca se puso vieja, y lo que ellos crecían, el calzado también crecía, eso era un milagro sobrenatural. No se les dañaba la ropa, no se les dañaba el calzado, nada. Esa gente estaba bendecida por Dios, tenían de todo, pero ellos tenían las cosas físicas, pero su mente todavía estaba en esa esclavitud. Todavía estaba, bueno, allá por lo menos cebollas tenían. Aquí no tenemos agua y nos vamos a morir. Allá teníamos por lo menos cebolla. Allá no había, ellos siempre estaban hablando de lo que les faltaba. Y el Señor, ¿verdad? Con gente así uno no puede conquistar. Cuando estamos todo el tiempo recordando lo que pasó, cuando estamos todo el tiempo sacando la situación que yo viví y no empezamos a ver lo que Dios quiere colocarnos delante, ¿verdad? O las promesas que Dios nos ha dado, empezar a declararlas. Cuando nosotros no estamos viendo lo que Dios ve, sino que vemos lo que nosotros vivimos todo el tiempo,
terminamos declarándolo, no podemos conquistar. Y hoy vamos a hablar sobre teniendo un espíritu correcto. Porque ¿cuál era el espíritu que tenían ellos? Era un espíritu incorrecto. Ellos todo el tiempo estaban quejándose. Ellos no veían la bendición de Dios. Todo el tiempo estaban viendo cosas que no les agradaban. Fíjate que el versículo 36, después del último que leímos, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho, murmuraban contra él a toda congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plagas delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Era necesario que tuvieran un espíritu correcto para poder conquistar la tierra. Nosotros no podemos conquistar absolutamente nada puro con negativismo, puro con palabras que no bendicen al que está a nuestro alrededor, empezando por nosotros, porque toda palabra que sale de nuestra boca debe ser útil para redarguir, para corregir, para edificar, ¿verdad que sí? Pero nosotros muchas veces no hablamos las palabras para edificar, para corregir, sino que hablamos todo lo contrario, y lo que hacemos es dañar al que está al lado de nosotros. E incluso aquellos que ni conocemos, que empiezan a escuchar, también pueden ser personas que están siendo tocadas por ese mensaje y los llevan a lo negativo. Necesitamos nosotros que podamos tener un espíritu correcto para conquistar. Es importante aprender a callar y no hablar, o desnudar a quién, a la pareja, al hijo, a los hermanos, al discípulo, al líder, a los padres. Eso tiene mucho que ver, porque fíjense que ellos, ¿qué era lo que hablaban? ¿De quién hablaban? De su líder, pero también hablaban de sus padres, pero también hablaban de la tierra donde vivían, pero también hablaban de lo que comían, y terminaban hablando de quién, de Dios. ¿Cómo es posible? Dios que nos trajo para acá no quiere que nos muramos. Entonces tenemos que entender que si tú empiezas por algo pequeñito, hablaste mal del hermano, hablaste mal del hijo, hablaste mal del esposo, hablaste mal de los padres, ya te falta un poquito y ya vas a empezar a hablar mal de Dios. Porque estás cansado, porque lo único que sale de tu boca es palabra negativa. Por eso necesitamos tener un espíritu correcto para que nosotros podamos conquistar. Y nosotros tenemos que entender que estos dos hombres, tanto Josué como Caleb, eran los únicos que tenían el espíritu correcto. De toda esa gente que fueron a conquistar, que fueron a ver, porque cuando tú lees el versículo anterior, el capítulo 13, le dice: misión de los 12 espías, ¿a dónde los mandó Moisés? A que ellos revisaran la tierra prometida, porque ellos cruzan, ¿se acuerdan? El Jordán, y ¿qué era lo que iban a hacer ellos? Iban a empezar a conquistar y para poder entregar la tierra. Pero resulta que si ellos no revisaban qué era lo que había en esa tierra, ellos no iban a poder conquistar, ¿es o no? Pero como tenían tanto negativismo, se fueron los 12 espías a conquistar o a ver qué había, y nada más de esos 12 llegaron 2 diciendo que sí podían y 10 diciendo que no. No pudieron conquistar. Con Moisés no pudieron conquistar. Aquí en el capítulo 14 el Señor le soltó una palabra de maldición a todo el pueblo por esos 10 que no pudieron conquistar. Y les dijo: mira, porque ustedes no, lo único que hacen es ver todo el tiempo lo malo. Ahora todos ustedes van a durar 40 años en el desierto. Y no van a poder entrar a la tierra prometida, se van a morir en el desierto uno por uno. O sea, la descendencia que entró y fue supuestamente a conquistar. Y todos esos hijos que ustedes dijeron que no, esos van a caer, no, esos son los que yo voy a meter a la tierra prometida. Esos son los que van a entrar. Pero tú no vas a entrar. Solamente Josué y Caleb. Porque fueron los únicos que tuvieron un espíritu correcto. Fueron los únicos que pudieron entrar a ver las bendiciones y a conquistar. Tuvieron un espíritu correcto. Tú sabes que Dios nos quiere decir, hay cosas en la vida de nosotros que nos estancan y por eso nosotros no podemos entrar a ver las bendiciones de Dios. Hay cosas que nosotros todavía estamos en el pasado y no queremos avanzar. Estamos viendo lo que pasó, estamos viendo lo que nos sucedió, estamos viendo lo que nos dijeron y no estamos viendo lo que Dios nos está diciendo. No estamos declarando lo que Dios nos ha prometido, sino puro lo que nos dijeron, lo malo.
Y el Señor dice, yo no puedo permitir que tú entres a conquistar con ese negativismo. No puedo permitir que tú entres a conquistar con todas esas palabras de maldición que tú sueltas, ¿verdad? No podemos. Necesito gente que de verdad quiera cambiar y tenga un espíritu correcto. Un espíritu que quiera ver las cosas como yo las veo. Cuando tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve, entonces Dios empieza a mostrarte las bendiciones. Y yo estoy más que clara que muchas veces nosotros como hijos de Dios vivimos esta situación que vivió el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo vive la gente el tiempo para poder llegar a la bendición? Eso solamente lo tiene la persona con el Señor. Porque el pueblo de Israel, Dios le dijo 40 años. Pero cuando tú te das cuenta ya, mira, estoy viviendo esto por mis palabras, estoy viviendo esto por mis acciones, estoy viviendo esto por mis actitudes, y empieza a pedir perdón, yo estoy más que segura que Dios dice, te perdono, porque estamos en la gracia. En aquel momento era la ley. Todavía Cristo no había venido, no había muerto por nosotros. Pero ¿sabes que aquí hay gente que tiene a Cristo y que vive desierto porque todavía están en el pasado? Y no pueden pasar adelante porque todavía siguen pensando en todo lo que dejaron atrás y todavía no han visto la bendición de Dios y se viven quejando y no entienden que Dios quiere llevarlos a una bendición plena. No entienden que Dios quiere que ellos empiecen a conquistar. Y por eso nosotros hoy vamos a ver 4 cosas que hieren el corazón de Dios, ¿verdad? Y que te impiden a ti conquistar. Y piden a ti y a mí conquistar, porque vamos a estar claros, todos hemos pasado por allí. O sea, esto no es una cuestión de que, ay, la pastora dice que yo no voy a... No, todo, porque todos hemos en un momento dado cometido este error de hacer una de estas cosas que dice aquí en la palabra, que el Señor nos está diciendo, mira, esto a mí me contrista, esto a mí me hiere, no me gusta. Fue tan así que con el pueblo de Israel los maldijo. Él les dijo, no van a entrar a la tierra prometida. 40 años en el desierto van a estar ustedes, porque lo que salía de su boca no era lo que Dios quería escuchar. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que entender que hiere el corazón de Dios es la murmuración. Mira, la murmuración es como las pirañas, ¿sabes? Son una cosa que viene uno y después vienen las demás y se come la carne. Sí, es verdad. Así es la murmuración. Empieza uno solo. Uno solito. Y ese solito que viene a comer, oye, como que los demás escuchan y sale corriendo también a hacer lo mismo. ¿Verdad? Yo me pongo y investigo. Murmuración es la acción de hablar mal de alguien a su espalda, con el fin de criticar sus acciones, desacreditarlo o dañar su reputación. Se asocia frecuentemente con el chisme, el cotilleo y la maledicencia. Es considerada una falta de respeto y un daño a la convivencia social, y para comprenderla mejor se puede desglosar en los siguientes aspectos. La murmuración ocurre cuando se divulgan los defectos. La murmuración ocurre en los sentimientos, cuando hay envidia, cuando hay orgullo, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos en la parte religiosa, podemos ver que también eso sucede. Eso no es nada que nada más le pasa que no tiene Cristo, eso nos pasa a todos, porque todos somos humanos y todos tenemos una lengua. ¿Quién tiene lengua? Todos. ¿Verdad que sí? Ay, la lengua. Terrible. Terrible. Nosotros tenemos que entender que este musculito chiquitito que tenemos aquí es con el que nosotros hablamos. Miren, la palabra dice que si nosotros lo pudiéramos refrenar, así, que pudiera ser como ese timón de un barco que tú pudieras bajar. Pero si tú no puedes, si tú lo puedes refrenar, entonces tú eres una persona prudente, ¿verdad? Has crecido, porque tú puedes tú puedes hablar lo que tienes que hablar, pero si tú no eres prudente y se te sale cualquier cantidad de cosas, entonces tú eres un murmurador. ¿Qué tal? Y eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Cuando tú lees el versículo 36 y 37, ¿qué fue lo que sucedió? Y los varones de Moisés enviaron a reconocer la tierra, y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra
murieron de plaga delante de Jehová. ¿Quiénes fueron los que murieron? Los espías que fueron para allá, que fueron a reconocer la tierra, y cuando llegaron empezaron a hablar mal de Moisés. Empezaron a hablar mal del pueblo, porque decían, o sea, donde nosotros estamos llegando, mira lo que hay. Y esto trajo al pueblo a que todos empezaron a murmurar. Llegaron esos 10 a contar lo malo y llegaron 2 a contar lo bueno, pero ellos escucharon los 10. ¿Por qué será? Porque eran como las pirañas, eran 10, eran más, o aquí sí hay carne para comer. Entonces van y se junta todo, ¿no? Si dicen 10 eso es porque eso es así. Pero los 2 que estaban diciendo que no era así, que estaban hablando lo que Dios quería, los 2 que estaban hablando la bendición de Dios, porque entonces no se ponen a ver lo que está hablando Dios. No, yo tengo que hablar, tengo que decir lo que hablan los demás. Tengo que estar todo el tiempo en esa contienda, en esa murmuración. Y eso trae maldición. Cuando ellos empezaron a murmurar, enseguida entró un espíritu incorrecto. Y esto puede hacer que ellos no conquistaran. Fíjate que no conquistaron. Y tú te pones a pensar, bueno, ¿y por qué yo no he conquistado? Hay cosas que tú no has conquistado, que a lo mejor tú te has propuesto en tu corazón. Pero la verdad es que viste cosas que no te agradaron, ¿sabes? Nosotros los seres humanos vemos mucho las cosas que suceden a nuestro alrededor y a veces sacamos conclusiones nada más viendo, porque lo vimos. Y si no, aquí nuestro oído que oye todo, ¿verdad? A veces delante de uno nos hacemos lo que no escuchamos, pero hay otros que ahorita que no hay luz, miren así. Cuando se va la luz, silencio, que se escucha lo que dice el vecino de al lado, el de abajo, el de arriba, que vive en apartamento. Nosotros vivimos en casa, se escucha que vive al lado, que tiene una pared así, se cállese la boca, que no se puede hablar. Así, mire, es una cosa terrible. Estás escuchando, tienes el oído abierto, pero no vas a escuchar lo que Dios te dice. Porque te digo, métete con el Señor para que escuche la voz de Dios. A los 15 minutos, tengo sueño. Estoy leyendo la palabra, pero que no, y empiezas a estirarte. Ay, Señor, ya me dio sueño, te paras, caminas, no sé qué, y vuelves a sentarte 15 minutos a orar. Y otra vez, Dios mío, pero ¿qué más te digo? Ya te dije todo en 15 minutos. Pero cuando tiene que ver con la murmuración, wow, qué deleite, ya va, espérate, que me falta escuchar. Y después le agregas. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos escucharon, ellos vieron, ellos llegaron y contaron. Ellos vinieron y agregaron. Y entonces la gente quedaba, eso tiene que ser verdad. De 12 que fueron, 10 llegaron diciendo esto, no. Eso es así. Por ahí hay un dicho en el mundo que si el río suena es porque piedra trae. Entonces yo imagino que de ahí venían, no, estos vienen, son 10, vienen diciendo esto es así, esa tierra no se puede entrar. Pero bueno, si fue Dios el que te mandó a conquistar, si fue Dios el que te mandó a revisar la tierra, o sea, Dios es loco, Dios es un Dios justo. Si Dios te está diciendo ve y ve la tierra que yo te la voy a entregar, usted tiene que ir confiando que Dios es el que le va a entregar la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, de verdad. Yo no sé qué es lo que piensa hacer Dios, pero yo sé que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. En el tiempo de Él y como Él quiera. Pero resulta que yo tengo el problema con esa lengua, ¿verdad? Y yo prefiero escuchar lo que me dicen los demás y no lo que me dice Dios. Y entonces yo soy capaz de venir a hablar de el familiar que a lo mejor fue un tío el que fue conquistado, o fue el papá del hermano, o del pastor, del líder, que en este caso era Moisés, el que estaba Dios usando, del sacerdote que era Aarón, que también estaba apoyando a Moisés. ¿Esto trajo qué? Maldición. Cuando tú y yo hablamos lo que no le agrada a Dios, eso hiere al Señor, porque Dios se contrista, ¿sabes? Dios te dice cosas a ti en la intimidad para que tú empieces a buscarlo y empieces a conseguir esas bendiciones. Pero nosotros tenemos como que esa iniquidad en nuestro cuerpo, como que esa iniquidad, ese pecado en nosotros, que todo el tiempo tenemos que estar viendo lo contrario a lo que Dios nos dice. Y no, es lo que yo quiero, no es lo que Dios quiere. Necesitamos empezar a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos todo lo negativo sucede. Porque la palabra dice que lo que sale de nuestra boca tiene poder.
Entonces, cuando tú eres una persona que está hablando lo negativo, ¿qué va a acontecer? Si tú estás hablando mal, porque hablar mal no solamente es maldecir, hablar mal es hablar mal de otro. No importa quién se hace otro, tú estás hablando mal. O sea, que la palabra que sale de tu boca tiene que ser una palabra que va a dar vida al que está a tu alrededor. Pregúntate, ¿qué he hablado yo estos últimos días? ¿Con quién he hablado? ¿Qué estoy escuchando yo? ¿Qué estoy viendo? Porque a veces los programas que vemos o el teléfono, verdaderamente que ahorita la gente se pone como eléctrica si no tiene el teléfono. Ajá, y escucha y habla. Y es una cosa increíble y Dios nos está diciendo, con eso tú no puedes conquistar. ¿Por qué no agarras el teléfono y empiezas a escuchar palabras? ¿Por qué no agarras el teléfono y te comunicas para predicar, para hablar lo bueno? ¿Por qué no agarras el teléfono para edificar a otros y dar mensajes de vida? No, tú agarras el teléfono para triquitillar a la gente, para comer, porque tú eres, Dios mío, yo soy una piraña. Yo me como todo lo que venga. Y nosotros no somos basurero municipal para estar recibiendo lo que venga de todos lados a nuestra mente. Si la palabra dice que nosotros tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia al Padre en Cristo Jesús. ¿Cómo yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia al Padre en Cristo Jesús? Si vivo viendo lo que no, si vivo hablando lo que no, si vivo oyendo lo que no, si me junto con gente que no me edifica, no voy a poder cambiar lo que yo hablo. Viviré todo el tiempo murmurando y no voy a poder ver la bendición de Dios en mi vida porque todo el tiempo estoy hablando lo que no. Todo el tiempo estoy viendo lo negativo. Usted no ha tenido gente en un grupo en la universidad, en su trabajo, donde el jefe le dice, mira, tienen un equipo de trabajo, van a hacer tal cosa, y de repente hay uno que dice, no, pero eso que tú estás diciendo no se va a poder hacer así. Estás en la universidad, hay un equipo, tenemos que hacer un proyecto, y de repente uno, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, ay, no, pero mira, yo no puedo, porque es que tú sabes que yo trabajo y tengo todo el tiempo tienes un pero. Pero entonces a la hora de trabajar, a la hora de que vayan a hacer el trabajo y entregarlo, yo sí me meten ahí en el mundo. Así se estaba comportando esa gente que murmuraba, porque ellos fueron a hablar, ellos fueron supuestamente a decir las cosas buenas, pero no vieron lo que Dios decía, sino que vieron fue lo malo. Cuando llegaron, ellos estaban, bueno, nosotros vimos fue esto, esto y aquello, y los que no fueron, escucharon fue el que dijo, no fueron. Entonces quisieron que ellos repitieron a los demás que venían, se convirtieron en repetidoras, y todos ellos empezaron a soltar la palabra de maldición sobre Moisés, sobre el faraón, sobre, ¿me entiendes? Y sobre Dios. ¿Qué es lo que tú has soltado en este tiempo? Sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus compañeros de trabajo, sobre tu familia. Durante mucho tiempo tienes hablando lo que no, la palabra de maldición que no te lleva a conquistar, y no te has dado cuenta que estás hiriendo a Dios, y que por eso Dios lo que te prometió no te lo dio, no lo pudiste conquistar. Y no es que no lo vas a poder conquistar nunca, es que tienes que cambiar eso. La murmuración tiene que salir de tu vida, porque Dios no nos dio a nosotros este musculito, la lengua, para que nosotros estemos murmurando los unos de los otros. La Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Para eso fue que nos las dio, para que estemos orando, para que estemos adorando al Señor, para que estemos haciendo la voluntad de Él y no la nuestra. Pero la segunda cosa que hiere el corazón de Dios es la queja. Porque una cosa es murmurar, porque tú le metes en la murmuración lo que te dijeron, lo que tú quieres meterme, lo que escuchas de otro. Pero la queja es que te estés quejando tú de lo que tienes. Mira, algo que yo aprendí en este tiempo es que tú tienes que darle gracias a Dios desde que tú te paras, porque estás vivo. Desde que tú te paras y estás respirando, te tienes que agradecer a Dios. Porque en el 2020 hubo gente que no se levantó de su cama. Hubo gente que se sentía bien y a los 2 días se murió. Una cosa increíble. Te toqué y a los 3 días más, entonces ya te murió. O sea, es una broma. Dele gracias a Dios por la vida. Dele gracias a Dios por el carro que tiene. Dele gracias a Dios por la casa que tiene. Dele gracias a Dios por el esposo que tiene y por la esposa que tiene, por los hijos que tiene. Porque entonces nos quejamos del esposo, de la esposa, de la casa, del carro, de la ropa, de lo que comemos. Y entonces,
¿cómo usted cree que Dios lo va a bendecir? Esta gente se quejaba, Dios le daba maná, se quejaba. Dios querían carne, Dios le daba la codorniz. Ellos todo lo que le pedían a Dios se lo daba. Tenían sed, agua les dio. Llegaron a un lugar que se llamaba Mara, el agua era amarga. Ahí le colocaron agua, el agua salió dulcita. Tomen agua dulcita. Él era el papá que estaba cuidándolo y él se quejaba. Tú no te estás dando cuenta de lo rico que tú eres. Tú no te das cuenta. En el versículo 27 al 28 dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, de que mí se quejan de Dios. Dile: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Imagínate tú, el Señor estaba tan molesto que como ellos habían hablado mal de Dios, se estaban quejando, murmuraban de Moisés, pero se quejaban de Dios. ¿Para qué nos sacó de allá? Si allá teníamos nosotros, aunque sea cebolla. ¿Para qué nos sacó de allá? Por lo menos teníamos un techo, aquí no teníamos, pero el Señor le había puesto una nube. Teníamos una sombrita en el día y no les pegaba el sol. ¿Para qué nos sacó de allá? Pero aquí tenías una columna de fuego, en la noche no te da frío. Las estrellas en el techo de tu casa. Dime tú ahorita, está tan contaminado que muchas veces no ves en las estrellas como las ven en aquel tiempo. Esa gente en el desierto ve un cielo estrellado. No había la contaminación que hoy en día, pero nosotros hoy nos quejamos de todo. Nos quejamos de lo que comemos. Cuando comemos bien nos quejamos de lo que comemos, ¿no? Pero cuando estamos comiendo mal también nos quejamos de lo que estamos comiendo. Es una cosa terrible. Nos quejamos cuando tenemos algo que anhelábamos. Después que lo tenemos nos quejamos. Necesitamos un carro, el carro llegó, me dice el carro, así puta que se queda parado en todas partes. Gloria a Dios, ese carro está ahí. Lo arreglamos y lo ponemos parapeteadito y lo ponemos otra vez a andar. No, oye, esta casa que Dios mío, a mí no me gusta esta casa. Nos quejamos. Vas a otra casa que es un rancho y tú te estás quejando que estás en una casa. Oye, empieza un hombre y dice: no, mi esposa me hizo un desayuno. Y la esposa mía, de broma, párate que nos vamos para la iglesia y allá en la iglesia no se compra una empanada o compramos un pan y lo rellenamos. Y nos quejamos. Necesitamos entender de que somos nosotros los que estamos hiriendo a Dios. Todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Dios te lo está dando. Porque tú se lo pediste. Pero cuando te lo dio, tú no lo cuidaste. Y mira lo que dice sobre la queja, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender, porque sinceramente a veces pensamos que murmurar es lo mismo que quejarse, y no es lo mismo. Porque la queja es una expresión de insatisfacción. Es un descontento o una inconformidad. Cuando nosotros tenemos un malestar, ¿verdad? Porque nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Le pedimos a Dios cómo la queremos y Dios nos lo da como Él quiere. O cuando viene un hijo tuyo y te dice, por ejemplo, viene Janita y le dice a Lirio: papá, yo quiero que tú me compres un bolso para el liceo. Y el papá: bueno, mi amor, está bien. Mira, papá, pero es que yo quiero que tú me lo compres, que tenga así, que tenga sal. Le pone la descripción del bolso. Maravilloso. Pero el papá y ve el precio del bolso que ella quiere. El papá del bolsillo no le alcanzó para comprarle el bolso que ella quiere. Y va y dice: bueno, yo voy a comprarle está bonito, tiene las características de lo que mi hija quiere. En este momento no cuento con la capacidad para comprarle el bolso, pero yo le voy a comprar y cuando yo tenga le compro el que ella quiere. Va y le lleva el bolso a la hija. Pero papá, ¿por qué tú me compraste ese bolso? Si yo te lo pedí así. Entonces él le explica: no, hija, porque cuando yo fui, el bolso estaba más costoso, yo no tenía la capacidad para comprar, pero te prometo que cuando tenga te lo voy a comprar. Pero ahorita tienes que también es bonito, mira, es así. Y ella, bueno, lo agarra y se lo lleva. Pero entonces, en todas partes, bueno, mi papá, vienen unos niños que no tienen bolso y que a lo mejor están usando el bolso de hace 3 años, pero este bolso está nuevo. Pero esto es algo que así somos nosotros los seres humanos. Y llevo el bolso nuevo, no es como yo lo quería, pero está nuevo, está lindo, está precioso. Y las niñas que tienen un bolso usado: ay, qué bonito tu bolso. Bueno, sí, ¿verdad? Pero no es el que yo quería.
La verdad es que yo lo quería así. Pero bueno, mi papá dijo que papá me lo compraba. Así somos nosotros. Nos quejamos. Y no nos damos cuenta de que a aquella le encantó el bolso que te dieron a ti porque no tiene bolso. Se lleva los libros en la mano. O está llevándose el bolso de hace 3 años porque los padres no tienen capacidad para comprar otro bolso porque tienen varios hijos. Entonces vivimos quejando. Así ese ejemplo que les estoy dando, somos nosotros los seres humanos. Nosotros vivimos quejándonos de lo que nos dan. Porque tú le dices a Dios cómo tú quieres algo y Dios te lo da. Pero entonces no te lo da con las características a lo mejor que tú quieres en ese momento, porque Él sabe que tú no vas a poder valorar eso que tú estás pidiendo. Tú necesitas primero aprender en esto poco que yo te voy a dar. Pero si tú no te quejas de lo que yo te estoy dando, sino que tú das gloria, si tú alabas, si tú exaltas el nombre del Señor, a pesar de que eso que te dio no fue tal cual como tú se lo pediste, entonces Dios te va a dar más. Más incluso de lo que tú le estás pidiendo, pero te estás quejando. Entonces te quita lo que tú le pediste. Te lo va a quitar. ¿Qué fue lo que el Señor le quitó al pueblo de Israel? Entrar a la tierra prometida. Porque Dios los sacó a todos de la esclavitud. Y la promesa que le dio a todos es que iban a entrar a la tierra prometida. Pero como se quejaron de Dios, murmuraron contra Moisés y contra Aarón, pero con Dios se quejaron. Y Dios había mostrado las maravillas. Dios mostró las maravillas en tu vida. Dios te sacó de la esclavitud en la que tú te encontrabas, en el vicio que podías haber estado. Dios te sacó de esa depresión en la que tú te encontrabas, que tú decías que tú no valías. Dios te sacó de ese problema con ese hombre, con esa mujer. Dios te sacó de esa duda donde tú decías, ¿será que yo valgo? ¿Será que yo sirvo? Dios te sacó de ese pensamiento negativo que te estaba haciendo sentir que tú no ibas a poder avanzar. Dios te sacó de la podredumbre donde tú te encontrabas, de ese pecado, y tú vienes a quejarte cuando tú tienes que ser agradecido de lo que Dios hizo. El pueblo de Israel se quejó y no vio lo que Dios hizo, no vio la bendición. Por lo tanto, el castigo más grande para ellos fue: no vas a entrar a la tierra prometida. Y les digo, van a durar 40 años en este desierto, 40 años, y van a morir en el desierto. Ustedes no van a entrar. Así se los dijo. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios no nos dice eso en este tiempo a nosotros? Por eso yo les digo, mira, hay 4 cosas que el Señor le hiere y que puede hacer lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que cambiar eso. ¿Por qué nos quejamos? Si somos bendecidos mucho más que otros. Tú no tienes por qué envidiarle lo que tiene el otro, porque lo que tú tienes, eso es para ti. Y sabes que cuando tú le alabas a Dios por lo que tú tienes, Dios te va a dar más. Porque si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pone Dios. Dios no te va a poner lo mucho de una vez. Porque si tú pones lo mucho de una vez sin carácter, te vas a caer. La caída va a ser demasiado grande porque tú no tienes el carácter. Vas a hablar lo que no es. Por eso Dios nos procesa. Por eso Dios trata con nuestro carácter y nos empieza a colocar personas que tú dices, como la piedrita, ¿verdad? Del río, que chocan para alisarlo, formar el carácter. Bueno, así. Esas piedritas como las que usó David para poder vencer al Goliat. Eso para llegar a estar lisas. ¿Cuántos años no pasaban y se golpeaban? Hasta que por fin se convirtieron en las piedritas lisas para que David pudiera vencer a Goliat. Bueno, tú eres una piedra viva. Dice la palabra que tú y yo somos piedras vivas. Y entonces necesitamos entrar en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Imagínate tú hacer una pared con las piedras. Cada piedra es distinta. Necesitamos chocar. ¿O no? Sí. Entonces, a veces nosotros, como yo les decía otra vez, vivimos en nuestra casa con familiares. ¿Y quiénes chocan? Me chocó el papá, se me empezó a meter conmigo mi papá, mi mamá, se metió conmigo mi hermano, se metió conmigo mi esposo, se metió conmigo mis hijos. Alguien empezamos a chocar. Te estoy formando el carácter. Tienes que alisarte para que te dejes de quejar. Pues tú sí tienes. Tú decías, no tengo, sí tienes. Mira lo que yo te he dado. Todavía no lo estás viendo. Mira lo que tienes. Y te estoy dando. Porque te quiero alisar. Porque te quiero llevar a la tierra prometida. No es para que te quejes,
es para que en medio de ese proceso que tú estás viviendo, lo alabes. La victoria no viene cuando te quejas, la victoria viene cuando tú, gloria a Dios, Señor, yo te alabo. Yo no sé por qué, pero aquí estoy. Yo no sé por qué tengo que pasar por aquí, Señor, pero a ti te plació. Yo te doy la gloria. Yo te exalto y tú estás ahí. ¿Qué es lo que determina que tú puedas entrar a la conquista? Que no te quejes. Si tú te quejas, no vas a poder conquistar. Tienes que tener el espíritu correcto. ¿Usted se imagina a David con esos guerreros en la cueva, todos negativos, y irse a conquistar? No iba a poder conquistar nada. Tuvieron que pasar su proceso para formar su carácter. ¿Verdad que sí? Y ahí después se convirtieron en unos tremendos guerreros que llegaron a matar gigantes igual que él. ¿Por qué? Porque fueron procesados. Ya no se quejaban de lo que no tenían. Estaban en una cueva. Cuando estaban en el pueblo, en Israel, en su ciudad, que ellos tenían casa, ellos tenían comida, ellos tenían donde dormir. En una cueva que tiene oscuridad. Y todo el mundo tiene que buscar dónde va a dormir, y arrimarse y montonarse. Pero estaban ellos adorando a Dios, estaban ellos agradeciendo a Dios que estaban vivos. Empezaron a ver lo que tenían. La familia. Mira, yo digo que en el 2020 todo el mundo tenía que empezar a agradecer. ¿Cuántas veces se reunían como se reunían en el 2020? Que en el 2020 los que estaban en la casa, ahí estaban. No, estoy pegando un televisor, no hablo. Nos quejábamos porque no salimos a un centro comercial, pero estás en tu casa y tú estás en el teléfono, tú estás en el televisor, tú estás... O sea, cada quien está apartado, no comparten en familia. Mucha gente se separó en el 2020 porque no se soportaban, porque cada quien vive una vida y están en la misma casa. Pero debemos dejar de quejarnos. ¿Cuánta gente tiene familia afuera que quiere que sus hijos ahora estén ahí? Tiene padres afuera y quiere que sus padres estén ahí. No se quejan. Debemos dejar de quejarnos. Debemos alabar, ¿verdad? La queja hace que tú no camines en la voluntad de Dios. Cuando tú te estás quejando, Dios no te apoya porque no estás en su voluntad. Dios está contigo cuando tú estás en la alabanza. Fíjate que hay una canción que dice: hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza, cuando tu pueblo canta y te danza. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás alabando o te estás quejando? ¿Te quejas cómo eres tú? ¿Tu cuerpo? ¿Te quejas por el esposo que tienes? ¿Te quejas por la esposa? ¿Te quejas por los padres? ¿Te quejas por los hijos? ¿Te quejas por el trabajo? ¿Te quejas por la casa? ¿Te quejas por el carro? ¿Te quejas por lo que comes? Te digo, aquí dice que tú no vas a caminar en esa voluntad de Dios si te vives quejando. Cuando tú dices: gracias, Señor, por la casa, en un techo. Gracias, Señor, por la vida, estoy respirando. Gracias, Señor, porque estoy estudiando. Porque hay gente que no puede estudiar. No hay real para pagar los estudios. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque está mi pareja conmigo. Gracias porque mis hijos todos están sanos. Gracias, Señor, porque tú los estás bendiciendo. Así tú no veas la bendición. Eso es lo que tiene que salir de tu boca. Gracias, Señor, por la restauración y la restitución que hay en mi hogar. Pero no, viste, yo sabía que eso iba a pasar. No, Dios no te está mandando a que profetices lo malo. Dios te manda a que profetices lo bueno. Porque entonces allí es donde dice que va a caminar que tú caminas en la voluntad de Dios. Porque cuando tú declaras lo malo, eso viene. Pero cuando tú empiezas a hablar la voluntad de Dios, lo bueno viene. Empieza Dios a transformar. Esto te llevará a perder batallas cuando tú eres negativo, cuando tú estás hablando lo negativo, toda la queja. Tú no ganas batallas, tú las pierdes. Y tú dices: ¿por qué me pasó a mí? Porque tú hablaste lo que no era, porque te quejaste contra Dios, porque dijiste después que te dieron algo no te agradó y no vas a poderlo conquistar. Ya no puedes conquistar ni tus sueños ni tus metas porque te la pasas quejándote. ¿Cuántos dicen: yo tengo un sueño, yo cuando me casé yo pensaba que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, y tenían metas y sueños, pero pasaron los años y esas metas no llegaron y todavía no han llegado? O
Cuando tú eres joven, quiero estudiar tal cosa y entraste a estudiar y voy a hacer esto y pasaron los años y tú estudiaste, te preparaste, pero no lograste lo que tú querías. Examina qué hablas, examina qué oyes, examina si te estás quejando, si estás murmurando, porque eso no te lleva a ti a cumplir el propósito de Dios ni que Dios esté contigo. No, Él no te va a ayudar. Una persona que siempre se queja, siempre anda viendo lo natural. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos veían era lo que estaba en lo natural. ¿Qué vemos nosotros? ¿Tú sabes qué nos pasó a nosotros como venezolanos? Que veíamos lo natural. Todavía no había venido la devaluación de la moneda cuando decía todo está caro. La moneda se está devaluando. Lo último fue cuando dijeron el dólar se está devaluando. Yo decía, pero ¿cómo que es el dólar? No, el dólar no. Ahora sí se está devaluando. Aquí en Venezuela, por lo menos. Porque salió de nuestra boca, hermano. ¿Sabes por qué? Porque se lo escucharon a uno, se lo escucharon a dos, después llegaron todas las pirañas y a repetir. Murmuremos, murmuremos. Y después, quejémonos. La queja. Y después, nos quejamos contra quién? Contra Dios. Ya no solamente nos quejamos contra autoridades, contra la familia, sino ahora contra Dios. ¿Y qué te trajo a ti en Venezuela? Ruina, escasez, porque tú tienes que cambiar lo que hablas. Porque tenemos que entender que nosotros no seguimos a una persona. Nosotros estamos aquí por Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, es a Él a quien tú sigues. Tú no sigues a una persona. Tú cuando lo recibes en tu corazón, tú empiezas a vivir por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Tú no vives por lo que te diga el hombre. Tú vives por lo que te dice el Señor. Porque la persona que Dios te coloca como autoridad tiene que hablarte de la palabra. Porque si te va a hablar de lo malo, entonces... Perdóname, eso no es, te estás yendo por el camino incorrecto. Dios no está allí. Te tiene que hablar lo que dice la palabra. Tú tienes que comparar lo que habla con lo que dice la Biblia. ¿Será que eso es verdad? Yo no voy a anotar nada más, sino que yo llego a mi casa y yo empiezo a leer si eso es verdad o es mentira. ¿Qué dice la palabra? Porque uno se puede equivocar, uno puede engañar, pero si tú tienes un espíritu correcto, tú investigas. Tú no te quedas con lo que te están diciendo, sino que tú vas a Espíritu Santo y yo quiero aprender más, y yo quiero, y busca, e investiga. Por eso tienes que leer la Biblia. Y pasan los años y la gente no lee la Biblia. La gente dice, no, yo tengo a Dios, pero no leen la Biblia. Y la palabra dice que nosotros debemos crecer delante de Dios y delante de los hombres. ¿Quién crecía así? Jesús. Lo tercero que tenemos que ver, que a Dios lo hiere, la rebeldía. La rebeldía. Dice que la rebeldía es la resistencia, el desafío o la negativa a obedecer una orden, a una autoridad o a normas establecidas. Y aunque el mundo se asocia con la indisciplina y la hostilidad, también se puede entender como una actitud positiva de inconformismo o una autenticidad y valentía para emprender pensamientos propios. Pero según el contexto, la palabra adquiere significados muy específicos, donde nosotros tenemos que entender de que cuando tú eres rebelde, tú puedes traer un espíritu incorrecto a tu vida. Hay momentos donde tú, como tú tienes el discernimiento del espíritu, porque se supone que tú eres un hijo de Dios, donde tu rebeldía no es contra lo que dice, ¿verdad? Sino contra alguien que está diciendo que hace algo pero que no lo hace. ¿Qué dice el pastor? Uno enseña lo que sabe, pero se reproduce lo que es. O sea, yo puedo tener un conocimiento, pero yo no hago lo que yo sé. Y sabes que la Biblia dice que el saber hacer algo y no hacerlo es contado como pecado. Entonces, ¿qué pasa? Hay médicos que dicen, no puedes fumar, porque eso te da cáncer. ¿Es o no? Y sales de una consulta, le dijeron al paciente y van y se van a fumar. Es algo contrario a lo que te está diciendo. Bueno, es algo así. Tú puedes ser rebelde contra alguien así, que te está diciendo algo pero que no lo está haciendo. O sea, ¿cuál es tu ejemplo hacia mí? Tú no lo estás cumpliendo, porque tú me dices que haga tal cosa pero no lo hago. Por eso que dice, a veces uno puede ser osado en esa parte, pero cuando tú eres rebelde contra una autoridad como tu padre, como tu madre, porque a ti te da la gana de ser rebelde, porque tú quieres vivir tu vida, ay papi, agárrense los pantalones porque lo que le viene no es nada bueno. Ahí es donde viene la situación en tu vida donde tú dices, ¿por qué a mí? Porque tú es lo que tú quieres.
porque tú haces tu voluntad. Y te están dando un ejemplo en palabras, te están diciendo. Pero también yo he entendido que a la autoridad que Dios te coloca es para enseñarte y formar el carácter tuyo. Porque un adolescente, por ejemplo, adolece. Necesita una autoridad para que lo forme. O sea que tanto el niño como el adolescente están formándolo, ¿verdad que sí? En su carácter, para que no dejen de ser rebeldes. Pero tú sabes que los niños de chiquiticos, la palabra preferida es no. Aprende. No. Y tú, sí, no. Es no, no. Yo lo viví con Sara. Sí, no. Abuelita Nancy, no. Y uno tiene que enseñarle lo que significa no, con un ejemplo, y lo que significa sí. ¿Para qué lo tienes que usar? Y así se ponía uno a explicar, ¿verdad? Porque los niños necesitan que tú le enseñes, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Cuando tú haces eso, el niño va creciendo y va aprendiendo y va modelando lo que tú le estás enseñando. Y entonces la rebeldía va menguando. El no va cambiando. Sabes que va a decir no en un momento que tú ya le explicaste por qué tiene que decir que no. Y va a decir sí a algo que tú sabes que tiene que decir sí. Pero también va a aprender a decir no cuando tú le explicaste que hay personas a las que tú le tienes que decir no. ¿Y por qué le tienes que decir no? O sea, tú le estás enseñando. Pero la rebeldía te lleva a ti a tener un corazón que te impide conquistar porque tú quieres hacer, es tu voluntad. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. En el versículo 33 dice, y vuestros hijos, dice, andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Imagínate tú que el Señor les da una maldición a ellos y le dice, no van a entrar a la tierra prometida. No van a entrar por lo que ellos dijeron, por la manera que se comportaron, por la murmuración, por la queja. Pero no solamente va a ser eso, sino que tus hijos, ellos van a llevar durante todo este tiempo, durante todos estos 40 años que tú vas a durar en el desierto, donde tú te vas a morir porque no vas a entrar a la tierra prometida, la rebelión tuya, la rebeldía tuya. O sea que ellos van a heredar eso. ¿Qué tal? ¿Qué maldición les soltó? Hasta que ustedes mueran. Cuando mueran, bueno, ahí es donde yo como que me acordaré de ellos. Como que me sentaré a ver si cambio la palabra. Cuando tú eres rebelde en tu infancia, cuando tú eres rebelde en tus acciones, cuando tienes actitudes incorrectas y tú haces una familia, si tú date cuenta, esa misma rebelión pasa a tus hijos. Por lo menos uno de ellos lo va a agarrar. Y tú dices, ¿por qué sucede? Yo no entiendo si yo no le enseñé eso. Pero ¿cómo eras antes? ¿Cómo te comportaste antes? Quiero vivir mi vida. Aquí dice en ese versículo que los hijos iban a heredar esa rebeldía. Quiere decir que lo que yo hice va a repercutir en mi generación. Mire, acepte a Cristo o no acepte a Cristo, la acepté yo. Dios me transformó a mí. Pero ahora Dios tiene que transformar mi generación. Ahora ellos tienen que conocer a Dios. Porque la salvación es personal. Tú no te vas a salvar porque tu papá es cristiano y porque tu mamá es cristiana. Ellos oran por ti. Pero tú tomas la decisión de aceptar a Cristo así como lo hizo ella o no. Así que el arrepentimiento de cada persona es la que te va a llevar a ti a cambiar esa conducta, esa rebeldía, esa situación que te está llevando a ti a hacer algo que tú dices, ¿por qué yo no estoy haciendo si a mí me trataron diferente? Yo no soy así. Pero date cuenta, hay un espíritu generacional, hay una rebeldía. Y aquí está diciendo el Señor que ellos, como fueron rebeldes, sus generaciones también. Pues eso te va a llevar a ti a empezar a meterte con Dios y a instruir a tus hijos para que tus hijos empiecen a buscar de Dios. La consecuencia de su rebeldía fue que entró una maldición generacional. ¿Qué es lo que causa la rebeldía en tu vida y en las generaciones tuyas? Que entre ese espíritu generacional sobre cada uno. Por eso es que uno tiene que entender de que lo que uno hace hoy trae una consecuencia mañana. Tú no la estás viendo. Y podemos verlo, por ejemplo, en la vida de David.
David tuvo una consecuencia, ¿verdad que sí? Él adoraba a Dios. Dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice, wow, tremendo, conforme al corazón de Dios, Dios lo perdona. Pero él cometió un pecado que cualquiera diría, merece que lo mate. Porque él vino y pensó premeditadamente cómo matar a una persona para poderse quedar con la esposa de él, porque la mujer había salido embarazada. Pensaba. Eso fue un pecado que uno dice, no, ¿qué te pasa? Ese hombre, ¿qué corazón de Dios ni que nada? Pero venía una maldición generacional sobre él. Y aunque él amaba a Dios, esa maldición no alcanzó consecuencia del pecado de su mamá y de su papá. Y él lo alcanza. Pero la diferencia es el corazón. Porque cuando viene Naamán y le dice el pecado que comete, reacciona y se da cuenta de lo que hizo y se arrepiente, mas el hombre no lo perdona. El hombre, hay que matarlo, como dice la reina esa negra, que le corten la cabeza. Pero no, él va directo al templo y dice, no, pues yo mejor entro aquí para entregarle esto a Dios y que Dios me perdone. Si yo salgo vivo de ahí, Dios me perdonó. Si yo no salgo vivo, bueno, ya los hombres saben que Dios no me perdonó. Pero si él salía vivo, el hombre no le podía hacer nada, no lo podía matar, no podía, porque él se arrepintió y Dios lo perdonó. Y él entró a ese lugar donde entra el sacerdote, que es el lugar santísimo, se arrepintió allí, lloró, se vistió de cericio, no sé qué, todo el tiempo que duró ahí. Cuando salió, todo el mundo impactado, porque salió vivo. Dios lo había perdonado, mira el pecado que había cometido. O sea, estamos en la gracia, pero ¿será que hay un arrepentimiento en realidad en tu vida cuando hay rebelión? ¿Será que tú te arrepientes en realidad cuando tú haces algo que tú dices, es que esa es mi vida? Nadie tiene por qué. Tú viviste tu vida porque así le respondí, ¿o no? Somos capaces de pararnos enfrente de nuestros padres y decirles, esa es mi vida, tú viviste la tuya, ahora yo vivo la mía, esa es mi decisión. Está un espíritu de rebeldía. Y tu padre no te trató como lo trataron a él o a ella, ¿verdad? Pero entonces hay un espíritu generacional que vino a tu vida y te aparta. ¿Cuántos de nosotros tenemos un espíritu de rebeldía? Cuando una persona en autoridad, sean tus padres, sea tu esposo, sea tus hijos, sea tu líder, tu pastor, te mandan a hacer algo, te dicen algo por tu bien y tú simplemente no te da la gana de reconocer que lo que te están diciendo es porque te aman, no tú. Tú dices, eso no es problema de nadie, esa es mi decisión. Hay un espíritu de rebeldía, porque es lo que yo quiero, no es lo que digan los demás. Hay que reconocerlo, tenemos que morir, porque eso no nos lleva a conquistar, nos estanca. La rebelión nos estanca, no te deja conquistar nada de lo que tú te propongas, y mucho menos las cosas de Dios. Porque ahí dice que Dios no va a estar contigo, porque Dios no está buscando gente que diga, voy a hacer tu voluntad, pero al final dice, voy a vivir mi vida. Él está buscando gente obediente. La rebelión te lleva a ser desobediente, te lleva a hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú haces como Jesús. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él ahí se sujetó, se sometió a su Padre. Tú tienes que hacer lo mismo. Si Dios te está diciendo algo que tienes que hacer tú, sométete bajo lo que Dios te está diciendo, bajo la autoridad. Y ahí es donde tú vas a ver la bendición, en la sumisión, en que tú le dices, Señor, si es tu voluntad, pero Dios va a hacer contigo lo que tiene que hacer cuando tú entiendas que la rebelión tiene que salir de tu vida. Y lo cuarto, ¿verdad? Que no te va a llevar a que te lleve a herir a Dios, es la iniquidad. La iniquidad es la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros. Es aquel pecado que está como oculto, como que no. Nosotros no somos pecadores, ¿quién dijo? O sea, yo no soy pecador. Yo me acuerdo que yo decía, el pecador era un yo no, yo era santa, él no. Él es el pecador, adúltero, sinvergüenza, yo no. Entonces yo pensaba que yo no tenía iniquidad, pero resulta que sí, porque la iniquidad significa que es una injusticia grave, una maldad o un acto perverso. Proviene del latín iniquitas y se utiliza para describir comportamientos, leyes o situaciones que se apartan de la moral, la equidad y el buen proceder.
esta palabra también aborda distintos contextos, aborda el significado general, ¿verdad? Y el religioso. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros a vernos como Dios nos ve. Porque si la iniquidad es el pecado que está en mí y yo estoy creyendo que yo no tengo nada, entonces vamos a la Biblia. Porque la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. En todos hay iniquidad. Ah, que tú no sabes, todavía no te has dado cuenta cuál es esa iniquidad que hay en ti. Bueno, la pregunta es que estoy entrando en la presencia de Dios, porque es en la presencia de Dios donde me va a mostrar que hay iniquidad en mí. Si yo no entro en la presencia de Dios, Dios no me va a mostrar cuál es mi iniquidad. Porque yo decía, Douglas es el pecado. Aquí vino el pastor Gregorio Barrios, me acuerdo yo, un día sentaditos aquí en un mueble, le doy un café esperando a Douglas. Y el pastor Gregorio me dice, yo no era cristiano, cristiano era él. Y él se sentó conmigo y empezó a hablarme, a predicarme, pero tú sabes, yo era política, de esas que se sientan a escuchar, pero me entró aquí y me salió por otro lado. Y yo me acuerdo que él se pone a decirme, mira, bueno, Nancy, vamos a hablar seriamente tú y yo. ¿Qué crees tú que es el pecado? Y yo le dije, bueno, cuando alguien hace algo malo, pues. ¿Y qué es lo malo para ti? Entonces enseguida para mí lo malo es alguien que mató, alguien que adulteró, alguien que fornicó, alguien que dijo mentira. Lo que uno más o menos conoce de los, que decía, bueno, lo que uno conoce de los mandamientos, ¿no? El hablar mal, ajá. Y te pregunto, Nancy, ¿tú eres pecadora? Claro que no. Mira, yo me parece como que, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Yo no soy pecadora. Yo soy católica, apostólica y romana. Yo voy para la iglesia desde que soy una niña. Yo no falto, yo escucho todo lo que dice el cura. Yo me porto bien, yo obedezco. Ese hombre se ha echado a reír. Yo le digo, ¿usted por qué se ríe? Y él me dijo, tú eres apostólica y romana. Sí, yo sí. Entonces él me dice, te voy a hacer una pregunta. Tú me dijiste más o menos los mandamientos, pero te voy a decir algo. De esos mandamientos, ¿cuáles cometiste tú? Yo te voy a empezar a numerar uno y tú me vas a decir si lo hiciste o no lo hiciste. Entonces me dice, ajá, ¿tú has honrado a tus padres? Y yo pensando, no, yo le falté a mi papá y a mi mamá. No. ¿Tú has dicho mentira? Sí. ¿Tú fornicaste? ¿Tuve relaciones con? Sí. Ya va 3. Y yo, está bien, no me digas más, soy pecadora, no me digas más nada. Ya entendí. Entonces él me dijo, entonces tú necesitas a Cristo. Eso no importa que tú seas apostólica y romana. Porque Él no vino para que tú seas católica. Él no vino para que tú seas mormona. Él no vino para que tú seas evangélica. Él no vino para que tú seas testigo de Jehová. Él no vino para eso. Él vino a hacerte libre. Él vino a traer libertad a los cautivos. Y tú eres una cautiva. Y yo me puse brava y le dije, ¿cómo voy a ser cautiva? Cautivo de un lado. Que hizo esto y esto, y empecé yo se los enumeré como una lista inmensa, como con lo que dicen en un taller de pareja, agarre y ponga las cosas que usted, 5 cosas, tú pones 20 de todo lo malo que hace tu pareja, porque uno es así, ajá, y yo le hice una lista sin papel de lo que yo pensaba, y él se me quedó mirando y me dijo, ajá, y yo no te acabo de decir que tú eres pecadora. Y entonces fue la primera vez en mi vida que yo escuché lo que era el pecado, y me dijo, el pecado es una iniquidad y eso está dentro de ti, está en tu ADN, está en tu genes. Tú vas a pecar porque es naturalmente en el hombre por naturaleza peca. Solamente en Cristo es que nosotros dejamos de pecar. Y el pueblo de Israel era un pueblo que tenía el ADN del pecado, había iniquidad, estaban en esclavitud, por lo tanto cuando ellos estaban haciendo lo malo, para ellos eso era algo normal, porque así vivían.
Aparte que duraron 400 años en esclavitud en Egipto, con toda esa gente que adoraban otros dioses, tenían otras culturas, por lo tanto habían pasado varias generaciones. Para ellos era más fácil adorar imágenes que adorar a Dios. Porque ya lo que le habían enseñado desde el momento en que entraron a esclavitud, cuando vino José, que salvó a toda su familia en el pueblo de Egipto, que había hambre en la tierra, y llega José, entra a Egipto, salva al pueblo de Israel. Muere José y dice que se levantó un faraón que no se acordó de José, que no se acordó de lo que había hecho para salvar a la tierra de la hambruna, y por lo tanto vio que Israel estaba en Gosén, que era una tierra donde había leche, donde había bendición, habían vacas, habían ganado, y ellos eran menos. ¿Y qué decidieron ellos? Esclavizarlo. Y a ellos se le olvidó durante esos 400 años adorar a Dios. Fueron muy pocos los que adoraban al Señor, hasta que llegó el tiempo de la liberación y Dios levanta a Moisés. Pero todo tiene un tiempo, y esa iniquidad en tu vida también tiene un tiempo, y ya Jesús murió por eso. Ya Jesús murió para que esa iniquidad se muera en ti. Ya Jesús murió, pagó el precio en la cruz del Calvario y se convirtió en ese cordero inmolado para que tú y yo dejemos de pecar. Y la cuestión es que estamos en la gracia. No es que tú vas a estar pecando, no, estoy en la gracia, yo puedo pecar. Porque anteriormente pecaban, iban un año. En el año, una vez iban al templo, llevaban el animal, mataban el cordero, Dios los perdonaba, y otro año más a pecar. Y volvían otra vez. Dios no te está diciendo que hagas eso, porque eso se llama religión, y Dios no es religioso. Es estilo de vida. Es que tú tienes que entender que todos los días tú tienes que ir a la cruz y pedir perdón. Todos los días tú tienes que morir, porque tú todos los días pecas. De pensamiento, de palabra, de obra. Tú pecas. Aun cuando dices yo no peco, estás pecando porque pecas. Dices mentira. Eres capaz de que te salga una mentira de la boca y tú ni cuenta te has dado que te salió. Necesitamos entender que Dios nos quiere llevar a nosotros a conquistar. Cuando nosotros somos hijos de Dios, empezamos a ver la bendición de Dios. Dice el versículo 34 de Números 14, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, y un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida iniquidad y no queremos dejar esa iniquidad, queremos seguir viviendo en iniquidad, venimos aquí a la iglesia y decimos, Señor, por mi culpa, como dice la gente católica, yo reconozco que pequé, Señor, yo falto, pero no quiero cambiar, estoy en iniquidad. Pero solamente el arrepentimiento genuino te va a llevar a ti a un cambio de conducta, a que la iniquidad pueda ser quitada de ti. Dios necesita sacar el pecado para que tú puedas conquistar. Tú no vas a poder conquistar si sigues con el pecado, si sigues con la iniquidad. Hay que santificarse. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Josué? Ya, junta todo el pueblo. En Josué le dijo, júntalo y santifícalo para mañana, porque yo haré maravillas con ellos. Dios no puede llevarte a conquistar hasta que tú no te santifiques. Estamos hablando en números sobre Moisés, pero cuando tú lees Josué, continúa. ¿Sabes por qué? Porque como no pudieron conquistar cuando estaba Moisés, en Josué capítulo 1 dice que Moisés murió y todo el pueblo lloró a Moisés y todo el pueblo clamó, y el Señor, ¿qué hizo? Permitió que duraran un mes de luto, y luego le dijo a Josué, levántate, Josué, porque tú pasarás a todo este pueblo a la heredad. Eres tú el que los va a hacer pasar. No lo hizo Moisés, lo hizo fue Josué. Y Josué fue el que llevó al pueblo a conquistar. Y le dijo, reúne a todo el pueblo en el capítulo 2, porque mañana haré maravillas con ellos. Hay que santificarlo. Entonces, cuando tú estás con pecado y tú no puedes sacarlo de tu vida porque tú sientes que es como un estilo de vida en ti, entonces tú tienes que entrar en ayuno y oración y pedirle a Dios que te santifique. Porque no hay otro que te pueda santificar sino el Señor. Es allí donde tienes que ir. Y yo quiero que ahí donde tú estás, ¿verdad?, te puedas sentar y cerrar tus ojos y pensar,
¿Qué es lo que yo tengo en mi vida que no me ha permitido conquistar? Porque no he podido conquistar mi sueño, no he podido conquistar la relación con mi esposo, no he podido conquistar mis hijos para que ellos puedan tener una relación conmigo, o no puedo tener una buena relación con mis padres, no he podido conquistar mi carrera, no he podido conquistar el liderazgo, no he podido hacer la obra, me he sentido estancado, me he sentido frío, he sentido que las cosas se me han venido encima. Hoy el Señor le está diciendo, dime qué es lo que te ha impedido que tú conquistes. Si en ti ha habido algo que te está impidiendo esa conquista, tú tienes que empezar a entregar. ¿Sabes? Porque todas estas 4 cosas que acabamos de hablar, tanto la murmuración, la queja, la rebeldía y la iniquidad, que es el pecado, traen enfermedad en nuestra vida que no nos deja conquistar. Traen enfermedades espirituales y también a nuestro cuerpo. Porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Somos seres tripartitas. Y hoy el Señor te está diciendo, tienes que sanarte. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué área de nuestras vidas nosotros estamos teniendo esa situación que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar. Hoy le vas a pedir al Señor que te lleve a ese lugar donde tú puedas sentirte que estás lleno,